Básicamente va a tener como tres partes la charla de hoy. Una primera que voy a hablar de bienales, a pesar de este cartel que estáis viendo. Voy a hablar de bienales, del fenómeno de la bienalización. Ahora os haré quizás alguna pregunta. Y el otro fenómeno es como de la bienalización, seguramente producido por la crisis. Estamos viviendo un momento en el que se intenta sacar el mayor jugo y el mayor partido a las colecciones permanentes. Y para ello se utiliza la fórmula de la exposición temporal. Una contradicción, como estáis viendo, ¿no? Colección permanente y exposición temporal son como dos términos opuestos. No voy a tratar el tema de las grandes ferias. Os he escrito en aquella parte de la pizarra Universes in Universe, que es una página web. Es una página web de bienales. Ahí podéis estar al tanto de todas las bienales del mundo, las fechas, quiénes son los comisarios, los artistas que participan, incluso hacen recorridos fotográficos por las bienales. Es algo útil. Después he visto que hay wifi, voy a intentar también conectarme para que veáis un poco la página web. En 2006, es decir, ya hace 12 años, en el lujoso pabellón Bulgari, la empresa del lujo, en el pabellón Bulgari de la feria Art Basel, que se celebra todos los años en Basilea, es la mayor feria comercial de arte contemporáneo mundial. Tiene otra subsede en Miami, la de Basilea, Suiza, es en el mes de junio y la de Miami es en el mes de diciembre. Pero bueno, la casa madre es Basilea, ¿no? Ese año que podría ser calificada como la entente mundial de esto es algo que seguramente Art Basel es lo único que puede reunir esa foto que tenía sus protagonistas, sus actores. Esos actores eran los directores, los comisarios de las bienales de arte contemporáneo que tenían lugar en 2006. Y entre ellos estaban Robert Storr, director de ese año de la Bienal de Venecia, Okwui Engweso, que era el director, el comisario de la Bienal de Sevilla, la bienal más importante que hemos tenido en España, que ahora mismo está en stand-by. La crisis económica hace estragos en todos los sitios y parece que la Bienal no se va a celebrar. Una Bienal que tenía lugar precisamente, físicamente, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. También estaba, además de Robert Storr y Okwui Engweso, estaba Chrissy Sale, que era la cocomisaria de la Bienal de Whitney, de Nueva York. También estaba Hao Handu, que es un comisario de origen chino y que era el comisario ese año de la Bienal de Estambul. También estaba Douglas Ford, del Carnegie International, que es una comisión que tiene lugar, es una bienal que tiene lugar en Pittsburgh, en Estados Unidos. Estaba también José Roca, un comisario colombiano, que era ese año era el director de la Bienal de Sao Paulo, en Brasil. Y también estaba Anton Bidogle, co-comisario de la Bienal Manifesta, que es una bienal itinerante europea y que se ha celebrado 2 veces en España, en Murcia y en San Sebastián, y que ese año se celebraba en Chipre y que fue anulada por problemas políticos. Ya sabéis, es una isla con sus complicaciones. Como veis, por eso digo, estaba la entente bienalística mundial. Estaban todos los directores en ese panel, en esa mesa redonda, todos reunidos, y únicamente Art Basel podía hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que estaba entre el público, estaba como ustedes, fui a escucharles a ver qué decían. Fue, porque ahora que estamos en la feria de abril, en Sevilla, y están en la maestranza, están todas las tardes a esta hora, prácticamente dentro de una hora, se utilizan las cotidianas, ¿no? Fue una faena, por eso voy a utilizar el símil, la de Art Basel, larga, muy prolongada, fatigosa, y yo lo único que saqué en claro fue una obviedad que dijo Okwui Engweso, que ha sido comisario de Documenta. No sé si ustedes saben, pero Documenta tiene lugar ahora en junio, es una gran cita internacional que ocurre en la ciudad de Kassel, Alemania, cada 5 años. Bueno, pues Okwui Engweso, que fue comisario de Documenta y de la Bienal de Sevilla, dijo una obviedad para que ustedes lo vean claro. ¿Qué es una Bienal? Una Bienal es una exposición grande que se celebra cada 2 años en un lugar concreto. Esto es una obviedad y algo que, como ven, dice poco, ¿no? Dice poco, pero es eso, es una Bienal. Pero sin embargo, las bienales han sido, la última década ha sido un fenómeno que no ha hecho más que expandirse, un fenómeno importante,
todas las ciudades, cuando querían situarse en el mapa, tenían dos opciones: o un gran museo de arte contemporáneo o una bienal de arte contemporáneo. Algunos optaron por el museo, como podría ser el Bilbao, y otros optaron por la bienal, como podría ser Estambul, que no tiene museo de arte contemporáneo, pero sí tiene una bienal muy importante, ¿no? Los pros y los contras, que ambas cosas tienen el modelo bienal, debería ser el plus que aportaran los comisarios y los artistas que participan en esa bienal, ¿no? Siempre ha habido una polémica entre si las bienales deben ser totalmente internacionales o deben trabajar con el contexto local, ¿no? Esta es una vieja polémica no resuelta y que continuamente da sus problemas y sus detractores del fenómeno bienal. El fenómeno bienal, como digo, se ha expandido muchísimo, pero a la vez tiene también numerosos detractores, sobre todo entre las comunidades artísticas de base. De hecho, la Bienal de Sevilla ha tenido siempre una fuerte oposición entre algunos colectivos artísticos de la ciudad, porque pensaban que se destinaba una gran suma de dinero a esa bienal y no a producir arte o a apoyar el arte que se produce diariamente en la ciudad. Pensemos que las bienales de arte acaparan grandes presupuestos. La de Sevilla no se ha caracterizado nunca por tener un gran presupuesto, pero tenía aproximadamente en torno a 2-3 millones de euros cuando se celebraba, desde que se celebraba. Para que os hagáis una idea, en torno a los 3 millones de euros es el presupuesto anual del CAC o del CAC de Sevilla o del CAC de Málaga. Es una referencia, ¿no? Y una bienal suele durar pues 3-4 meses a lo sumo. Y ya digo que la de Sevilla es una bienal pobre. Pensemos en la Bienal de Lyon, en Francia, que su presupuesto es en torno a 7 o 8 millones de euros. Estamos hablando de una zona rica de Francia. Voy a intentar haceros un poco una comparación de algunas de las bienales que tuvieron lugar en 2006 para que veáis cómo se podría hacer un juego como de cada oveja con su pareja, para intentar establecer algunas relaciones entre unas bienales y otras. Yo os animo a que consultéis la página web que os he dicho, porque este es un año de bienales. Este es un año de bienales, coinciden muchas de ellas. En el mes de marzo se abrieron las bienales del Whitney. El Whitney es un museo de Nueva York, un museo dedicado al arte americano, y también se abrió la Trienal, que es lo mismo que una bienal, pero que solamente ocurre cada 3 años, del New Museum también en Nueva York. Ahora mismo en Nueva York, os recomiendo que las visitéis además si tenéis la oportunidad, hay 2 bienales de arte contemporáneo. Pasado mañana se abre la Bienal de Berlín, que es otra de las grandes citas bienalísticas. Hace unos días, la semana pasada, el día 19 para ser más exacto, se abrió la Trienal de París. París ha decidido recuperar un poco el terreno perdido con las vanguardias históricas y está intentando recuperar su aproximación al arte contemporáneo. Y tiene lugar, además, en un lugar maravilloso que es el Gran Palais. El Gran Palais, esa construcción de hierro y para la exposición universal que se hizo, ¿no? Bien, estas son algunas de las bienales inmediatas, pero en junio tenemos la inauguración el día 6 de junio, para ser concretos, de la Documenta de Kassel, que como he dicho ocurre cada 5 años, el gran acontecimiento mundial, ¿no? Y ya después del verano tendremos la Bienal de Río de Janeiro, ¿no? Perdón, la Bienal de Sao Paulo, no la Bienal de Río de Janeiro, la Bienal de Sao Paulo. Querría deciros que hay 2 bienales que son hay una que es la madre de todas las bienales, que es la Bienal de Venecia, que no toca este año, y después la segunda más antigua es la Bienal de Sao Paulo. Digo esto porque son fenómenos que son muy antiguos, estamos hablando de que tienen más de un siglo de tradición, sobre todo la de Venecia. Y después Documenta tiene también una importancia crucial, quizás Documenta sea el más importante de todos, y se empezó a hacer después de la Segunda Guerra Mundial en los años 40. Bueno, quería hacerles como un pequeño juego de cada oveja con su pareja con las bienales del año 2006, porque ese año recuerdo que las visité todas. Este año no sé si podré hacerlo, ¿no? He estado en la de Nueva York, voy a ir a Berlín pasado mañana y iré a Documenta, pero no sé si a Sao Paulo, que me gustaría.
Bueno, pues ese año pude visitar las bienales de Estambul, la de Lyon, la Bienal de Turín, la del Whitney de Nueva York y la Bienal de Berlín. Se producen, pues, quería decir, en ese año se produjeron algunos emparejamientos que indicaban de por dónde van los tiros en el arte internacional, ¿no? En el arte producido, y que producía ciertas empatías y afinidades que no siempre eran solo intelectuales, sino también a veces había también algunas otras cosas no tan dichosas, vamos a decirlas así. En este juego de emparejamientos, el más numeroso es el que se producía entre la Bienal de Berlín y la Bienal de Torino, de Turín, seguida por el dúo Lyon-Nueva York y descolgándose ese año la de Estambul como una bienal solitaria. Yo, si ustedes en algún momento deciden qué bienal me recomienda que visite porque puede ser la más interesante, Venecia es cita obligatoria, aunque no es la más interesante, recomiendo que visiten la Bienal de Estambul, que no toca este año, tocará el próximo año y suele ser a principios de septiembre. La recomiendo porque suele ser una bienal que es poco habitual y que presenta el arte producido en países que no son tampoco los habituales, principalmente todo el área de Medio Oriente, también de Europa del Este, viene a ser su área de actuación. Si pueden, Estambul es una ciudad que merece siempre una visita, pero cuando está en la Bienal merece una visita doble. Te acabo de contar, bueno, entonces, el resultado de cada oveja con su pareja, pero voy a entrar un poquito más en detalle, ¿no? En esos emparejamientos. Como les decía, las bienales de Turín y Berlín del 2006 eran características porque ambas, Torino y Berlín, son dos ciudades en construcción, a pesar de su larga tradición, ¿no? Histórica y arquitectónica, y transmitían ambas una visión pesimista del mundo. En 2006. 2007 se produciría la gran crisis económica con la caída de Lehman Brothers. Pero parece que esto de las bienales, esto del arte, parece que también a veces da intuiciones de por dónde va el mundo. Viene a estar atento, ¿verdad? Como digo, dos bienales pesimistas. Además, había una clara conexión, podríamos decir, italiana en Berlín, ya que dos de los comisarios de esa bienal eran italianos. Digo, no todo era por el lado artístico e intelectual. Había además 4 artistas que participaron en ambas, en la Bienal de Turín y en la Bienal de Turín y en la Bienal de Berlín. Por un lado está un artista que les recomiendo también que sigan, que es escocesa y que se llama Susan Phillips, que en ambas presentaba instalaciones de sonidos, una en una pequeña iglesia a las faldas del castelo de Rivoli en las afueras de Turín, y en Berlín tenía lugar en un cementerio que estaba en Mitte, en la zona de Mitte de Berlín. Un cementerio pequeñito, eran instalaciones de sonido. Para que piensen, para que vean porque les digo que les recomiendo, yo solamente ahora mismo en mi mente está haciendo una asociación y se me acaba de poner el vello de punta, porque para que vean cómo me gustaron o cómo me sobrecogieron ambas instalaciones en la pequeña iglesia, las faldas del castillo o en el cementerio de Berlín. Susan Phillips les recomiendo que la sigan. ¿Pero esa fue la artista que ganó el premio de Arte? Exactamente, fue el último premio Turner. Nosotros muy recientemente, también el verano pasado, tuvimos una instalación en lo que es la iglesia. Recuerdan que ayer les presenté algunas fotos de la exposición de Samuel Beckett, pues donde estaba la gran boca de ahí, pues ahí teníamos una instalación sonora de Susan Phillips, que es justo la que había instalado en el cementerio de Berlín, que se llama la pieza Stay With Me, quédate conmigo, con todas las reminiscencias, tanto podemos hacer amorosas, ¿no? Cuando una relación peligra, de quédate conmigo, como también podemos decir cuando una persona se nos ha ido, ¿no? Ha pasado a mejor vida, o ha pasado a otra vida, o podemos decirlo, también hay veces que también te dicen, ¿no? Quédate conmigo aunque solo sea el recuerdo. El trabajo de Susan Phillips conecta, por un lado, con el público, porque ella trabaja principalmente con canciones pop, canciones que muchos de nosotros, sobre todo los que vamos ya, también digo siempre, cumpliendo años, pues forman parte de nuestra vida y de nuestra memoria. Son canciones de
Brian Eno, de muchos otros grupos, principalmente británicos, porque la cultura pop musical principalmente es británica y ha pasado a ser ya universal, ¿no? Además de Susan Feeley, los otros 3 artistas que repetían en la Bienal de Turín y la de Berlín era un artista italiano que se llama Nicole Asael, que también está bastante bien, un artista latinoamericano que se llama Damián Ortega y por último un artista alemán de nombre bastante difícil de pronunciar, pero que viene a ser algo así como Clemens von Baden-Mayer, que el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela le hizo una exposición bastante interesante, ¿no? Por otro lado, la conexión entre Lyon y Nueva York, las bienales de Lyon y la del Whitney Museum, venía en parte por el éxito de un libro que también les recomiendo que lean, porque creo que ya está en castellano, el que realizó Nicolas Bourriaud, que fue director del Ballet de Tokio, y que giraba en torno a lo que se ha venido a llamar la teoría relacional, el arte relacional. Y este libro empezó a tener bastante éxito en las universidades americanas. Esto es lo mismo que pasó lo mismo con el postestructuralismo francés. Primero tiene su éxito en Francia, aunque es un éxito reducido en su país, va con poco de Europa, pero hasta que no es reconocido y es asimilado por las universidades americanas, después estas las irradian al resto del mundo y todos vamos a leer a Nicolas Bourriaud en inglés y no en francés, que es el origen del libro. Los que también tenemos ya unos años, tenemos también una cierta cultura francesa, porque se nos educaba en francés cuando éramos jóvenes y niños en las escuelas, y entonces bueno, tendemos a ir al original igual en el postestructuralismo francés como en el caso de Nicolas Bourriaud, ¿no? Pero creo que ya ha sido traducido al castellano, ¿no? Bien, del mismo modo digo que uno de los comisarios de la Bienal del Whitney, también digo esta conexión Lyon francesa-americana, uno de los comisarios de la Bienal del Whitney era francés. En ese momento trabajaba en el Museo de Minnesota, pero ahora en el Walker Art Center, y que ahora mismo está dirigiendo la The Art Foundation, que es una de las principales instituciones de arte contemporáneo de Estados Unidos, que tiene sede en Nueva York, pero sobre todo en las afueras de Nueva York, en Beacon, y os recomiendo que si vais a Nueva York, cojáis el tren en la estación central, sigáis recorriendo el río Hudson, y a una hora y media o algo así en el tren, es un viaje que te recuerda a las películas de indios y estas cosas que ves, un sitio maravilloso, un paisaje maravilloso, y llegáis a la vía en Beacon, que es una gran fábrica gigantesca, de estas que yo creo que aquí no existen, enorme, convertida en un gran museo de arte contemporáneo, con obras desde el arte pop, desde Andy Warhol a todos aquellos que vosotros, Lichtenstein, etcétera, a todos los artistas conceptuales hasta llegar ahora mismo, ¿eh? Os recomiendo, merece la pena la visita porque tienen una colección fantástica y hacen unas exposiciones temporales también muy buenas, ¿no? Es un viaje de estos que merecen, además el paisaje se suma a todo ello, ¿no? Bien, os digo que había un comisario francés, con lo cual yo creo que también eso ayudaba a la relación Lyon-Nueva York. Ambas, por ejemplo, coincidían en algunos artistas. Les digo algunos de ellos. Por ejemplo, Josephine Meck-Seppel, que tuvo una exposición también individual producida por el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que está en la ciudad de León. Un museo también de arte contemporáneo que, si no lo conocen, deberían visitar. También la arquitectura ayuda en este caso, además de la programación que se hace, ¿no? Tenían después a un artista que a mí siempre me ha interesado mucho y que trabaja principalmente con animación, aunque no solo, que se llama Paul Chan. Paul Chan es de origen asiático, aunque reside en Estados Unidos, y justo en ese momento había sido también la portada de Art Forum. Art Forum sigue siendo la revista por excelencia de arte contemporáneo producido desde Nueva York, ¿no? Pero que abarca todo el mundo. Y por último, el artista del momento, que era Pierre Huyghe. Pierre Huyghe es un artista francés que también, les digo, merece la pena seguir. Pierre, ¿no? Con H-U-Y-G-H-E,
H-U-Y-H-E, y una G también, Huyghe. Es un artista que merece la pena seguir porque parte de la tradición culta francesa, es un artista que siempre tiene bastante contenido intelectual en sus obras, pero además tiene un resultado formal que te atrapa. Sabe jugar con los mecanismos cinematográficos, teatrales, etcétera, que te absorben, sabe cómo maneja esos mecanismos, sabe cómo hacerlo para captar al espectador y introducirlo de ese mundo intelectual que él intenta abordar, ¿no? Pierre Huyghe, justo ese año, también había tenido una importante retrospectiva en la Tate Modern de Londres y que viajó. Primero se hizo en París, en el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, y después viajó a la Tate Modern. Y el Musée de León también le hizo una exposición a Pierre Huyghe. Ese año también había estado en Documenta y también había estado en la Bienal de Venecia, es decir, que era el año Pierre Huyghe. Bueno, hablábamos entonces del dúo Turín-Berlín y del dúo Lyon-Nueva York. Dos emparejamientos que podrían simbolizar dos maneras de entender el arte actual, ¿no? Un arte actual que ya avanzaba, ya digo, a través del pesimismo la situación en la que nos encontrábamos. La Bienal de Sevilla de ese año se llamó Lo Desacogedor. Lo Desacogedor, un nombre un poco extraño, suena raro en castellano, ¿no? Pero ya estaba indicando también algo, ¿no? Ese malestar que había en el ambiente, ¿no? Pero Estambul, como digo, merece una pena especial porque suele ser única la Bienal de Estambul, ¿no? No suele ir por donde van las demás. Las demás siempre puedes establecer relaciones de unas con otras, pero Estambul siempre parece que va como un paso por delante al resto de las bienales. Y esto es quizás lo interesante de las bienales para los profesionales, para los que nos dedicamos al arte contemporáneo e incluso para el gran público. Lo que suelen intentar hacer las bienales es oler el ambiente artístico, el ambiente intelectual, el ambiente cultural y también, ¿por qué no?, el ambiente político y presentarlo al público, ¿no? Por eso merece la pena ir a las bienales, porque es un trabajo de prospección que te ayuda a ti a comprender un poco más el mundo y, para lo que nos dedicamos al arte contemporáneo, el mundo del arte contemporáneo. Es decir, que si ustedes se quieren dedicar a esto, vayan, empiecen a ver bienales, que siempre es útil. En 2009, doy un paso, es decir, ya en 2009 se había producido la crisis de Lehman Brothers. El fenómeno bienalístico resiste a duras penas la embestida de la crisis económica. Ese año tiene lugar la Bienal de Venecia, con numerosos recortes económicos, y intentaba afrontar de alguna manera el futuro. Y otras citas bienalísticas que no lo tenían fácil, pero seguían resistiendo. De hecho, la única que ha caído por el momento, la única caída, la única baja en las bienales es la de Sevilla. El resto de las grandes citas internacionales continúan produciéndose, con más o menos presupuesto, con más o menos, pero continúan, ¿no? Las bienales han cumplido un papel en la economía artística, ya veréis que soy un poco pesado con esto, de la economía artística de las últimas décadas, ¿no? Ese papel, en líneas generales, tiene que ver con lo que ayer hablaba de la deslocalización de la producción. Porque si os fijáis, muchas de las bienales tienen lugar cuando entréis en la página lo veréis, en lugares de lo que antiguamente se llamaba el tercer mundo. Es decir, no en Europa, muchas ocurren en Europa y en Estados Unidos, pero otras muchas tienen lugar en Estambul, en Sharjah, que está en los Emiratos, también hay varias en Extremo Oriente, hay también en Latinoamérica numerosas de ellas, he dicho Sao Paulo, pero también está la Bienal de Mercosur, bueno, hay bastantes. Bueno, en este sentido la proliferación de las bienales ha tenido una doble función desde mi punto de vista. Por un lado ha servido en un primer momento de propagación mundial en contextos poco preparados o propicios hacia la misma idea del arte contemporáneo en sí, al ser identificadas las bienales sobre el arte contemporáneo con progreso económico, social y cultural. Es decir, digamos que las bienales han actuado, como digo, de avanzadilla. Como todos ustedes saben, Sevilla no es que sea la ciudad más proclive hacia el arte contemporáneo.
podemos pensar en otras manifestaciones culturales, pero no en el arte contemporáneo, lo que más interesa en Sevilla. Pero pensemos aún en Estambul, o pensemos en otros lugares como los Emiratos Árabes, ¿no? ¿Qué tradición de arte contemporáneo tienen, ¿no? Pues las bienales han servido de avanzadillas, como concitaba, era una gran manifestación cultural, con un gran presupuesto, con mucha publicidad, concitaban el interés de los medios de comunicación y el interés general del público. Servía para ir educando o para ir introduciendo el arte contemporáneo en contextos en los cuales no eran muy proclives para él. Servían para esto. Mi teoría es que en estos lugares primero es la Bienal y después ya surge un museo de arte contemporáneo que va produciendo un pozo ya más a largo plazo, ¿no? Esta es dentro de esta estrategia de penetración en un mercado, por seguir utilizando el símil económico, ¿no? Por tanto, las bienales han sido plataformas introductoras y difusoras, preparando el terreno para establecer focos de producción que alimentaran el fenómeno de la globalización artística. Y sobre todo, la concentración de capital, cuando hablo de capital, hablo sobre todo capital de orden simbólico, ¿no? Que es lo que produce el arte. También produce capital económico, pero principalmente produce capital simbólico, capital de buena imagen, lo que quiere decir un capital que se podría traducir en buena imagen, en modernidad, etcétera, que son valores interesantes para algunas ciudades o para algunos. Las bienales están unidas a ciudades siempre, ¿no? Tienen lugar en ciudades, a Estambul como proceso de modernización, o pensemos en los Emiratos como también están convirtiéndose, quieren convertirse en lugares de turismo cultural, ¿no? La apertura de SER, primero empezaron las bienales y ahora están yendo los museos por otro lado, una vez cumplida, mal que bien esta primera función de difusión, de ir introduciendo en el mercado, con su entramado global, han logrado establecer una red básica mundial de distribución de lo artístico en base a esa deslocalización de la que vengo hablando ayer y hoy, de la producción, de las que las bienales son a la vez causa y consecuencia. Es decir, que las bienales también sirven para ampliar el mercado global del arte. Van surgiendo nuevos mercados, nuevas ciudades que empiezan a interesarse por el arte contemporáneo, empiezan a surgir nuevos coleccionistas. Por ejemplo, ahora mismo los mayores coleccionistas de arte contemporáneo están en Rusia y están son asiáticos, China principalmente, ¿no? Son los mayores los que están invirtiendo más en arte, los que acuden a las subastas o las grandes ferias, son ellos. También acuden a las grandes ferias, por ejemplo, al base, acude también todo el famoseo global, que es una feria de arte contemporáneo en el que yo me he encontrado a mi lado a Brad Pitt. Entonces, como hay mayoría de chicas, lo digo para vuestro gusto y deleite. No estaba Angelina, ¿cómo se llama? Jolie, ¿no? Pero Brad Pitt es asiduo a las ferias de arte contemporáneo porque compra arte contemporáneo. Por cierto, no está tan bien como parece en las fotos, ¿eh? Está mejor. Bueno, sigo con la seriedad de la cosa económica, ¿no? Para no... como ven, esta doble función que señalo con respecto a las bienales se aprecia claramente también en la evolución que las bienales, el fenómeno bienalístico ha tenido. Si durante años una de las críticas especializadas que hacíamos los críticos de arte más constante eran la similitud entre unas y otras, lo que se parecía una bienal a otra. Habitualmente, esto también era una crítica que tuvo lugar mucho en los años 80 y primeros 90 a los museos de arte contemporáneo que se iban abriendo en distintas ciudades. Parecía que todos tenían lo mismo, ¿no? Todos tenían o intentaban tener un Warhol, estoy diciendo cosas técnicas, ¿no? Un Warhol, un Beuys, un tal, ¿no? En vez de producir colecciones más o menos originales. Pues las bienales también ibas a una, ibas a otra y te decía, en vez de ir a Berlín y a Nueva York, dices, te podías ahorrar el viaje, porque eran prácticamente iguales, ¿no? Este es un primer estadio de como digo, de las bienales. Esto también era así porque los comisarios de las bienales se iban turnando de unas a otras. El director o el comisario de la Bienal de Berlín, después al año siguiente era de la Bienal de Venecia, y el de la Bienal de Venecia pasaba, claro, pues esto
había cierta endogamia que hacía que todas las bienales parecieran muy similares, ¿no? Ese aire de familia que durante los 90 y primero año 2000 tuvieron las bienales fue consecuencia de esa necesidad sistémica, podríamos decir, de propagación del arte contemporáneo en determinados contextos geopolíticos para empezar a producir focos de interés hacia el arte contemporáneo. Es decir, sabéis que en publicidad lo que importa es repetir, ser machacón, ¿no? Y repetir para también en educación, no nos engañemos, consiste en eso. Ya en la actual década se aprecia una nueva etapa, que habrá que ver hasta dónde llega, ¿no? Que convive en parte con la anterior, dependiendo de la antigüedad de cada bienal y por tanto del trabajo que han hecho hasta el momento. En la actualidad lo importante es la consolidación del foco productivo ya iniciado, para lo que se requiere una especialización, esto ocurre en todo el sistema industrial, o diferenciación con respecto a otras deslocalizaciones a otras ciudades. Para ello, al menos, hay desde mi punto de vista dos estrategias. Una de ellas es interactuar con el contexto local dentro, claro está, de un proyecto internacional, porque la Bienal, si no tiene un contexto internacional, pues no sería tal. La otra es romper con la dinámica del acontecimiento. Una Bienal suele ser un gran acontecimiento, por eso se hace cada 2 años, se hiciera cada mes, pues sería un acontecimiento. Pues, romper, digo, con la dinámica del acontecimiento y ampliar la base temporal y no solo expositivo propiamente dicho. Esto es algo que ya se está haciendo. Se empezó a hacer en Documenta y ya cada vez más bienales la hacen. Por ejemplo, la Bienal del Whitney, que está ahora mismo abierta en Nueva York. La Bienal del Whitney de este año, que no es de las mejores que he podido ver de ellas, tiene algo que, si no resides en Nueva York o no pasas una larga temporada en Nueva York, difícilmente podéis verla, porque una de las cosas más interesantes de este año es que tiene un programa de performance en el tercer piso, un gran espacio, y que cada semana ocurre una performance. Tienen una programación, una performance. Yo estuve, creo recordar, que fueron 6 días en Nueva York y pude ver un par de ellas, pero para poder apreciar la Bienal en su conjunto deberías ir repetidamente a ver la Bienal y ver las performances, porque eso forma parte de la Bienal. Es una estrategia, de alguna manera, para intentar romper el esquema temporal de una Bienal que dura muy pocos meses y ocurre cada 2 años, ¿no? Es más a ver la exposición y acaba, ¿no? En esta segunda etapa, desde mi punto de vista, se encontrarían a veces con avances, a veces con retrocesos, dependiendo de cada edición, 2 principalmente, y quería citar: la de Berlín y la de Estambul. Es decir, la de Berlín pueden ir ustedes, hay siempre vuelos baratos a Berlín, y Berlín siempre merece una visita, y yo digo, se inaugura dentro de unos días. Mientras que otras aún todavía no han abandonado la etapa meramente difusora del papel del arte contemporáneo. Pero además en la actualidad se ha introducido otro elemento que es la financiación como consecuencia de la crisis económica. Casi todas las bienales dependen de presupuestos públicos, aunque estén organizadas por instituciones o fundaciones privadas. La utilidad de las bienales en el entramado cultural y económico ha venido estando justificada en un orden simbólico de producción de imagen. Es decir, venía bien para la imagen de la ciudad. Esto lo podéis, ustedes son de Málaga, yo esta mañana he estado visitando el Museo Thyssen de Málaga, y eso es una operación de imagen, no es una operación artística, como ustedes pueden comprender, ¿no? Bueno, pues en general las bienales han sido utilizadas como operaciones también muchas veces de imagen más que operaciones artísticas. Como decía antes, hasta el momento no ha caído en ninguna de las bienales internacionales principales y ni siquiera las secundarias, a excepción de Sevilla. Pero parece lógico que para equiparación con el sistema financiero internacional exista antes o después cierto proceso de concentración bienalística, uniones, cooperaciones o al menos cierta depuración de este mercado global en el que nos encontramos y que sufre cierta inflación, cabría decir, ¿no? Bien. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a... Como les decía,
Como les decía, tras esta introducción, la calidad no es muy buena, pero tras esta introducción sobre las bienales, no quiero extenderme más sobre el fenómeno, quiero centrarme sobre todo ahora en la colección permanente como exposición temporal, porque quizás sea el fenómeno más característico de este momento, fruto seguramente de la crisis económica. Perdón, si van a cambiar sobre el tema de la bienal, hace pocos días leí una entrevista que le hacían a Laura Llosa, que acaba de publicar un libro sobre la banalización de la cultura, y él decía que le provocó la escritura del libro la visita a la Bienal de Venecia, la última bienal, en la que prácticamente vio dos obras que le gustaban. También introduce el periodista que le entrevista, malévolamente hace una pregunta que a renglón seguido le pregunta sobre la cocina, sobre la restauración. Lógicamente, estando vivo el tema de la cárcel con el cocinero inglés, ¿no? No, el español, el que le hicieron, que lo invitaron, Ferran Adrià. De la cárcel, la han metido en la cárcel hace 2 días. No, el cárcel. Entonces le hacía la pregunta como banalizándose también incluso desde ese punto de vista. ¿Qué opina de esa cuestión? Yo había cosas con las que no estaba de acuerdo, pensaba que él vivía un arte... Sí, Laura Llosa, digamos, en general, ¿no? Es un escritor que mantiene una postura bastante conservadora en lo político y también, vamos a decirlo así, en lo artístico, ¿no? Bien es cierto que la última Bienal de Venecia, que ha comisariado una comisaria suiza, Brice Courier, bastante respetada, pero no era de las mejores bienales de Venecia. Era una bienal, desde mi punto de vista, conservadora. La yo sabía que incluso moderna, pero era bastante conservadora y desde luego no era la bienal para los tiempos que corren. Una bienal que no se da porque la comisaria era suiza, y Suiza debe ser un mundo ahí aislado, protegido y tal, y que no va, la crisis no va con ella ni nada, ¿no? Pero no había nada que hablara ni de la crisis, ni vamos, también estamos todos un poco hartos de la crisis, pero me ha hablado un poco de los tiempos convulsos que vivimos, ¿no? Era todo aséptico, quizás como es Suiza, como pues, esta cosa de identificarlo con las nacionalidades, quizás no sea muy lógico, pero bueno, por decirlo de alguna manera. Y respecto a Ferran Adrià y Casse, yo creo que eso fue sobre todo ¿cómo decirlo? Una utilización mediática por parte del comisario de Casse de un fenómeno que ha estado y que todavía está en boga, que es la cocina, ¿no? Los nuevos cocineros, los nuevos restauradores, y Ferran Adrià como el gran gurú experimentador de la cocina, ¿no? Según tengo entendido, el actual director de Reina Sofía y anterior director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona lo llevó a comer a Ferran Adrià, al comisario de la documenta de Casse, y quedó fascinado, quedó deslumbrado, ¿no? del fenómeno, y le pareció que eso era arte, ¿no? Quizás no le falta razón, porque no, es un fenómeno artístico y yo disfruto mucho cuando tengo la oportunidad, tengo la suerte de poder ir a alguno de estos cocineros, ¿no? Es un placer o es un deleite, pero el fenómeno, ya digo, que creo que fue utilizado por parte del comisario para concitar la atención mediática, más allá del interés que no lo tuvo su participación en el documento, no tuvo interés ninguno en la participación de Ferran. Lo que ya era más lamentable es que era, si no recuerdo mal, el único español, no sé si estaba también Muntadas, ahora no lo recuerdo, pero creo que era, si no era el único, era casi el único artista español, seguramente es un artista, el único artista español presente en Casa, lo cual llamaba la atención. Bueno, yo les pongo una imagen bien conocida para empezar y que ayer les señalaba, ¿no? Al hablar del efecto Guggenheim, ¿no? El efecto Guggenheim, aquí tenemos una imagen del edificio en Nueva York.
Voy a repetirles algo que ya también les comenté un poco ayer, ¿no? Que eran referencias a Douglas King, el teórico norteamericano, ¿no? Douglas King escribía que hay dos tipos de arte contemporáneo, el que está vivo y el que está muerto. Distinción más fácil imposible, ¿no? Esta distinción venía a cuento de un ensayo sobre la viabilidad del arte actual dentro de la institución museal. ¿Es posible que el arte contemporáneo pueda desarrollarse en una institución surgida con la Revolución Francesa? Pues esta es la cuestión. Se preguntaba Douglas King. Douglas King hablaba del museo sin paredes, que es para él el adecuado para el arte contemporáneo. En un ensayo que les recomiendo su lectura. Sin embargo, esta propuesta de Douglas King hacia el museo sin paredes chocaba y ha contrastado con toda la proliferación de museos de arte contemporáneo que hemos vivido en la última década, tanto en España como fuera de ella. Es más, el muro, el edificio, que pueden ver ahí, ha ido cobrando cada vez mayor importancia sobre lo que alberga, sobre las propias obras de arte. Los arquitectos, artistas, los arquitectos, artistas, han ido copando el diseño de estos mausoleos, por hablar también en el término de las vanguardias históricas del arte, convirtiéndose en los auténticos protagonistas del acontecimiento que supone una nueva apertura de un museo de arte contemporáneo. Esto es evidente en el caso del Museo Guggenheim de Bilbao. Su arquitectura, que tiene reminiscencias de Borromini, de Tatlin o de Sweeters, por señalar algunos, reclama para sí toda la atención del espectador, más allá de lo que expone. Más aún, impregna irremediablemente las obras de arte que alberga y que albergó durante los primeros días de andadura del Museo Guggenheim de Bilbao. El pensador Omar Calabrese, italiano, defendió nuestra época como neobarroca, la época contemporánea. Y el Guggenheim de Bilbao seguramente corroboraría esa afirmación de que vivimos una época neobarroca, porque a todas luces es una arquitectura excesiva, ¿no? Seguramente esto de la era neobarroca tenga que ver en un momento pre-crisis, ¿no? Ya quizás no vivamos en esa época neobarroca, no lo sé. El gusto por el detalle de Gehry, por el fragmento, por el desorden e incluso por el caos, por lo laberíntico y por lo sorprendente, embota los sentidos del visitante al Guggenheim y lo apartan de una actitud reflexiva que quizás es lo que necesitan muchas de las obras de arte. El poder de representación se convierte en este nuevo museo, bueno, ya no tan nuevo, ¿no? Ya tiene más de una década, si no recuerdo mal fue en 98 cuando se inauguró. Yo puedo decir, ahí estuve en la inauguración. El poder de representación se convierte en un museo, en este museo en algo que podríamos llamar, y que Guy Debord así lo definió como la era del espectáculo, ¿no? Quizás dentro de los museos la era del espectáculo culmina, porque aunque podríamos decir se inicia, pero yo creo que culmina después de él, ya las cosas no serían iguales, culminan esa era del espectáculo dentro de la tradición museística. Si para acercar el arte del siglo XX a un público de masas, que es lo que pretendía, es necesario crear algo similar a un parque de atracciones que produzca sorpresa, que asombre, que deslumbre y que vacíe de sentido las propuestas artísticas más representativas y radicales, esta nueva sede del Guggenheim lo ha conseguido. Por su éxito, los reconoceréis, ¿no? En vez de por sus palabras. Pero aparte de ese tema, que yo lo veo, estoy totalmente de acuerdo, pienso que el Guggenheim, además, bueno, tengo un amigo que es de Bilbao y estuvo hace poco aquí, vamos, lo hemos hablado muchas veces, que realmente fue una revolución para la ciudad y para el País Vasco entero. Y piensas, bueno, es verdad que a lo mejor desde el valor artístico podemos decir, bueno, pues sí, ahí podríamos no poner peros, ¿no? Pero realmente, exacto, pero al final hace algo bueno por la... Ha sido como, digamos, Disney World, salvando todas las distancias. Esto es más fino que Disney World.
Es decir, o Las Vegas, ¿no? Los casinos para Las Vegas. Pues, evidentemente, el Guggenheim ha supuesto para Bilbao el cambio de paradigma de una sociedad industrial a una ciudad terciaria, del ocio. Y en unos casos podría ser un gran centro comercial, puede ser, como deciros, un parque de atracciones, puede ser otra, y ellos apostaron por un museo de arte contemporáneo. No solamente es el museo, también era todo el programa de recuperación de la ría, el nuevo metro que hizo Norman Foster, con sus famosas caracolas que se introducen, un programa más amplio, pero que el Guggenheim simbolizó perfectamente y sirvió como lo que digo, como pantalla, como espectáculo. Eso es lo que yo quiero destacar ahora mismo. Además, decía que a él no le, a ellos, a los oriundos, no les gustó en un principio, no estaban muy de acuerdo, no les convencía, pero que les fue ganando poco a poco y que luego además, o sea, ya un poco pues de una forma estética, ¿no? Pues como cambia de colores, con el cielo, la ría, cómo se refleja, o sea, al final llega un momento que te atrapa, que el edificio, bueno, y luego, bueno, pues también por eso, que les ha traído tantos beneficios que ahora vamos... Yo no sé si alguna vez, yo antes vivía en Madrid antes de trabajar en Sevilla, pero cuando ibas a Bilbao en el avión, porque no hay ave a Bilbao, y tienes que coger el avión o algo de esto, está lleno de americanos que van a ver el Guggenheim. Han surgido toda una serie de hoteles alrededor, uno diseñado por Mariscal, otro por no sé quién, ¿me entendéis, no? Es decir, que es un fenómeno de atracción turística, de atracción de masas. Es un efecto. Sin embargo, artísticamente, os pongo un detalle, no tiene director artístico. Se decide todo desde la casa madre en Nueva York. Esto ha costado un dineral, os podéis imaginar, trabaja un montón de gente y sin embargo las exposiciones que hacen no tienen demasiado interés. Ya algunas sí los tienen, ¿eh? Estoy exagerando un poquito, estoy ahora en plan sevillano. Pero no, para la inversión que es y para el presupuesto, etcétera, no va acompañado el interés artístico con el esfuerzo que se ha hecho. Pero sí ha sido un éxito de público total, cosa que no lo son, por ejemplo, otros lugares o otros museos que sí hacen un buen trabajo. La cultura de masa y la cultura del espectáculo. Ahora que estamos en el aulario, Juan Antonio Ramírez, uno de sus primeros ensayos estaba dedicado a esto. Quizás es que la apuesta no era artística, ¿no? Exacto. La apuesta era política, puramente política. Existe un ensayo que yo recomiendo su lectura porque es de una lectura muy amena. No recuerdo el nombre primero, pero el apellido es Laika, que escribió sobre el efecto Guggenheim. Es un libro muy interesante porque por un lado va contando la historia, él no es del mundo del arte, era profesor en una universidad americana, entendió muy bien a Thomas Krenn. Thomas Krenn ya no dirige los museos Guggenheim, pero era el que dirigía y el que tuvo esta visión global de abrir museos Guggenheim, como puedes abrir McDonald's, ¿no? Tiendas de estas hamburguesas, no sé, tiendas la palabra no es la adecuada, ¿no? Pero lugares donde se venden hamburguesas. Bueno, pues él decidió abrir muchos Guggenheim, al final el único que abrió fue el de Bilbao, los vascos fueron los únicos que invirtieron y él hace toda esta investigación y es muy interesante el libro, de cómo se produce todo el fenómeno y la implicación del PNV. La historia de una seducción. La historia de una seducción, ese es el tipo de... Merece la pena, os lo recomiendo. Cuando estaba haciendo antes la exposición, ha unido inevitablemente el espectáculo del edificio con la desactivación de la obra. ¿Eso es algo consecuente obligatoriamente? No es condición sine qua non, pero la mayoría de las veces va unida. Cuando el proyecto arquitectónico prima sobre lo artístico, acaba desactivado lo segundo, a la fuerza. Os pongo un ejemplo. Seguramente las colecciones Guggenheim son de las más importantes de arte, de las vanguardias históricas, incluso hasta la actualidad, de las más importantes mundiales. Pero sin embargo, el Museo Guggenheim de Bilbao nació sin colección. La casa madre, de vez en cuando, ahora les iba a contar un poco esto, les envía algunas obras, las tienen un tiempo y después se las lleva. Con los años, el Guggenheim de Bilbao ha ido comprando obras con unos presupuestos envidiables, desde aquí abajo, envidiables, y han ido comprando aquello que les decía la casa madre.
lo han ido comprando con un criterio propio. Por ejemplo, han comprado un Rothko fantástico, han comprado Richard Serra, han comprado Richard Serra, la pieza esta central de la serpiente. Esta es la exposición que se le dedicó a Richard Serra, y estuvo antes en la The Art Foundation en Nueva York, pero esta pieza, que ya se abrió el museo con ella, la hizo Richard Serra para esta sala, ¿no? Es una pieza francamente impresionante. Pues esta también así. Han comprado, voy a darles una cifra que no sé el número exacto de piezas que han comprado, pero pongamos que han comprado 20 obras y se han gastado muchos millones de euros, para que vean el tipo de obra, pero siempre indicándose desde Nueva York, preparándose desde el País Vasco. En el Guggenheim hay un nuevo director que procede del mundo del arte. Thomas Kren era una mezcla muy típica de esa época de expansión económica brutal que hemos vivido, que aquí también hemos vivido, ¿no? Y él mezclaba el arte y los negocios, ¿no? Ahora es alguien que procede del mundo del arte y de una visión más artística. Y de hecho acaban de nombrar un comisario que es español, que es Álvaro Rodríguez Fominaya, que dirigió el Centro Atlántico de Arte Moderno, que también ha dirigido un centro de arte en Hong Kong, y va a ser el comisario, digamos, puente entre Nueva York y España, ¿no? Y Bilbao. Quizás hay ciertos indicios de que algo puede que cambie, ¿no? Y que lo artístico quizás empiece a contar algo más. Es algo que antes o después tendrán que hacer, desde mi punto de vista. Porque el fenómeno mediático, el fenómeno espectáculo, tiene un éxito que es, ¿cómo decirles?, es temporal. Todas las grandes atracciones acaban con el tiempo pues decayendo un poquito, ¿no? Entonces necesitan alimentarlas, y para poder alimentarlas necesitan empezar a producir proyectos artísticos de interés y de calidad, ¿no? Bien. Bueno, voy a intentar pasarles ahora, pasar un poco del fenómeno Guggenheim e irnos a otro. Me voy a ir directamente al fenómeno, algo que podríamos llamar como si fuera un partido, ¿no? Un partido entre el Pompidou y la Tate, con la presentación de las colecciones de manera temporal que hicieron hace unos años. Yo, por ponerle un título o por dar el resultado, y me gusta dar siempre primero el resultado, me gusta ver los partidos en diferido para no sufrir mucho. Y por eso doy el resultado primero. Pompidou 2, Tate 1. Empecemos por la Tate, ¿no? Pongo aquí una imagen de la Tate Modern. La foto también la imagen no es muy buena, pero bueno. La concepción de la colección permanente ya no puede ser de otro modo que como una exposición temporal. Esta afirmación podría ser cuestionada, ¿no? Una muestra, si queremos, de larga duración, pero con un principio y un fin. Esto es algo que ha ocurrido siempre en la historia de los museos. Todas las presentaciones de la colección han tenido una vida, un inicio y un fin, porque han sido en algún momento cambiadas sus presentaciones. Y podríamos decir que vivimos en un mundo acelerado, y eso hace también que los cambios en las presentaciones de las colecciones sean más aceleradas y hayan adaptado el modelo de exposición temporal. Cada cierto tiempo es necesario cambiar las colecciones de los museos, también dentro de la lógica, si queremos, del espectáculo, dentro de la lógica de llamar la atención para captar de nuevo nuevos espectadores. Esto siendo frívolo, pero también podríamos pensar de manera más positiva y decir que eso se hace para producir pensamiento, para hacer esfuerzos intelectuales, para establecer nuevas relaciones y diálogos entre las obras de una colección, ¿no? Es decir, que podríamos tener las dos visiones y seguramente a veces se combinen, a veces primen unas y a veces priman otras. Las razones, bueno, como todo producto en el capitalismo tardío, en este caso es un producto cultural, lleva consigo, esto es obligatorio en las etiquetas, la fecha de caducidad. Las razones de la transformación de la tradicional quietud de las colecciones de los museos por una más o menos trepidante movilidad hay que buscarlos tanto en la evolución de los productos en el capitalismo tardío como en una transposición del debate al debate museístico de las teorías posmodernas, que también ayer hicimos un breve apunte a ello. Luego está
el gran problema de los almacenes, ¿no? Del reino de los almacenes, el problema del espacio, porque en su afán de archivo, los principales museos de arte contemporáneo, no de arte en general, han acabado por ser inmensos depósitos que solamente en rotación pueden ser mostrados. O sea, quedan, eso sí, y ahora les cuento una anécdota, quedan, eso sí, nostálgicos de lo permanente. Aquellas personas que ven frustradas sus pretensiones de inamovilidad, aquellas personas que les gusta ya el museo y cuando va al museo, son visitantes asiduos al museo, les gusta encontrar todo en su sitio. Les gusta encontrar la obra que van a ver donde siempre ha estado. Ustedes no sé si conocen el Roto, el dibujante del país, pues él es un gran amante de los museos clásicos principalmente, y a él le gusta que nada se mueva. Lo he invitado a varias exposiciones, a mí me interesa mucho su trabajo, pero no estoy en profundo desacuerdo, ¿no? Con él. A mí me gusta que cuando vuelvo a un museo, me gusta que haya un nuevo ejercicio intelectual en la presentación de las obras, no encontrar la quietud de lo siempre estático y de lo que siempre está ahí. Esto, el pobre, cada vez lo encuentra menos, porque lo dirá a ustedes, ¿no? Excepto algunos grandes museos, casi todo cambia, ¿no? Casi todo se transforma, nada permanece, ¿no? Los elementos. O como diría Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Bien, frente a ellos y las quejas de los inmovilistas, por llamarlos de alguna forma, están los esfuerzos intelectuales de diverso calado, según los casos, que obligan a repensar continuamente la colección y que producen a veces ciertos brillos, no siempre, no hay que decirlo. Pese a los pesares, este sería el caso de una de las nuevas disposiciones de la colección permanente del Centro Georges Pompidou de París, que se tituló El movimiento de las imágenes. Bueno, ayer recuerdan que les hice mención, aunque creo que no lo saltaré. Esta es la propuesta de ampliación de la Tate por parte de los arquitectos suizos Herzen y de Meuron. La Tate se inauguró hace apenas una década y ya está planificando una nueva ampliación que, como ven ustedes, es bastante espectacular, ¿no? Y es curioso que en esta ampliación lo que menos se dice porque se necesita más espacio, pero le dedican en esta nueva torre, le dedican muy poco espacio para exposiciones temporales o para la propia colección. La excusa es otra, ¿no? Vamos a decir. Pero quería enseñarles, esta es la famosa sala de turbinas de la Tate Modern, donde Juan Muñoz hizo una intervención, donde Ai Weiwei, nosotros haremos en el CAC una exposición de Ai Weiwei en septiembre, hizo su famosa intervención con las pipas de girasol, ¿no? Pero bueno, quería centrarme un poco en el Pompidou, en el Centro Georges Pompidou, y la exposición El movimiento de las imágenes, que era una exposición con su colección. Bueno, como les vengo repitiendo estos días, la unión de la evolución lógica del capitalismo tardío, de la puesta en práctica de las teorías postmodernas y de lo que se ha venido a llamar el mal de archivo junto con el espacio relacional que todo museo ha provocado, que algunos teóricos como Hal Foster, que merece la pena ser leído, ha explicado con bastante acierto, y voy a leerles en entrecomillado: hoy en día lo que expone el museo es sobre todo su propio valor de espectáculo. Esto dice Hal Foster, que hoy en día lo que expone el museo es sobre todo su propio valor de espectáculo. El Pompidou siempre ha sido también una arquitectura icónica, espectacular, y que fue remodelado hace poco tiempo con esta escalera que se añadió al edificio de Renzo Piano para subir directamente desde la entrada a el restaurante. El restaurante que les aseguro el diseñador occidental, simplemente los camareros y las camareras van vestidos de alta costura. Son más elegantes, por supuesto, que los propios clientes. Normalmente son turistas y que vamos de aquella manera. Pero tú subes directamente a ver el panorama de París, tienes a Notre Dame aquí al lado, tienes una visión preciosa también de la Torre Eiffel.
es una palabra difícil, espectacularización de la vida que sufrimos y de la cultura está pues en la base de las nuevas presentaciones de estas dos colecciones, la de la Tate y la del Pompidou, en la que el fenómeno expansivo del turismo es esencial. Ambos museos están a la caza y captura del turista ocasional, más que del público cultural. Pero puestos a ser claros, la Tate se lleva la palma en esa búsqueda del espectáculo. No solo es que la presentación de su colección permanente como exposición temporal sea más tradicional, en tanto que pueda agradar a las masas, sino que en un proceso que parece que no tenga fin, como he señalado, anuncia al mismo tiempo que ampliará, como acabo de señalar, su monumental sede con un nuevo edificio totalmente llamativo escultórico, es una propia escultura, al igual que el Guggenheim de Bilbao. En la lógica capitalista del espectáculo, la ampliación se necesita, aunque aporte, como he señalado, pocos metros cuadrados expositivos y menos aún para su colección, para acoger a los millones de personas que las visitan anualmente, lo que a su vez provocará una nueva avalancha de turistas atraídos por el nuevo edificio, que a su vez motivará que ese modelo expansivo parezca que no tenga fin, exigirá una nueva ampliación, una vez que se haya ampliado. Dentro de la lógica capitalista la Tate Modern se inauguró en el año 2000 con una presentación dividida, una presentación de la colección dividida en cuatro temas que son grandes, cuatro temas del arte, de la historia del arte, que les digo. 1, paisaje. 2, naturaleza muerta. 3, el arte de historia, diríamos los cuadros de historia, el arte de historia. Y 4, el desnudo. Temas intemporales, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que está ahora mismo en la Tate, la colección permanente, como exposición que tiene, lo temático ha sido sustituido por una mezcla que aúna, con suficientes gotas de ambigüedad, lo cronológico y ciertos movimientos artísticos, principalmente de las vanguardias históricas. Les digo, si quieren, los títulos que han elegido ellos, y les digo después, se los traduzco a cristiano, si quieren, por decirlo de alguna manera. 1, estados de cambio. 2, idea y objeto. 3, gestos materiales. 4, poesía y sueño, que bien pudieran ser sustituidos por otros más explícitos que serían 1, cubismo. 2, minimalismo. 3, expresionismo abstracto. Y 4, surrealismo. Veamos los 4 estados, ¿no? Pervive de la anterior presentación de esta primera por temas, sin embargo, la idea de mezclar pasado y presente, ¿no? Esto es algo que hacemos mucho en los museos de arte contemporáneo, mezclar distintas épocas, ¿no? A la búsqueda de ciertas afinidades electivas, ¿no? Algo que depende del acierto en la lección y en la disposición espacial, ya que puede llevar a logros brillantes. Yo les señalo uno en la colección de la Tate, como es unir unos cuadros no muy grandes de nenúfares de Monet junto con un cuadro de Rothko de similares tonos. Se hace por los tonos, pero también tiene su razón de ser. Junto en la misma sala, las masas de carne humana de Bacon con Louis Bourgeois, un diálogo que es interesante, frente a otros que son menos fructíferos, como en general el emparejamiento de cada una de estas 4 partes con que se inicia, ¿no? Cada apartado se inicia con una sala en la que hay como una afinidad electiva entre una obra bastante actual con una obra de las vanguardias históricas que colecciona. En este sentido, conviene establecer algunas similitudes curiosas en los montajes de la Tate y el Pompidou, que tiene que ver sobre todo con este sistema de parejas de artistas o de obras de diferentes momentos históricos. En el caso del Pompidou, desde mi punto de vista, el acierto es mayor. Basta recordar, bueno, esto aquí les presento, no es la exposición de la colección, es una exposición temporal que está en la sala baja del Pompidou, ¿no? Es una sala, como veis, peculiar. Esta sí es de la exposición de la colección que se llamó Le Mouvement des Images. Digo que en estas presentaciones, aquí como veis, podéis ver un cuadro de Pollock
con representaciones cinemáticas de Oppenheim. En general digo que había diálogos, por decirles algunos curiosos, por ejemplo, el artista que trabaja con la imagen en movimiento de Stan Brakhage, que es norteamericano, con Matisse, se producía ahí un diálogo bastante interesante, o por ejemplo otro entre Brancusi y Revues, o por ejemplo la que se producía entre Jean Arc y Irving Wood. Por cierto, hoy me ha dicho Fernando Francés, el director de CAP, que va a hacer una exposición de Irving Wood, creo que era para final. En general se aprecia, y se corrobora en el catálogo de la exposición de la colección en París, digo que en general se aprecia que lo que el comisario hubiese querido hacer es un montaje basado en emparejamientos, emparejar unos artistas de diferentes momentos, ¿no? Pero que el dispositivo espacial complicado del Pompidou, vuelvo a él, lo ha impedido, ¿no? En la TEI la estructura se repite en cada uno de estos 4 apartados que les he señalado, ¿no? Una sala introductoria, como les he dicho, de 2 artistas de diferentes épocas a modo de contraste, de choque, ¿no? Por otra parte, una sala histórica con obras históricas de las vanguardias históricas reunidas, perdón por decirlo así, a mogollón, para que se vea que tienen, ¿no? Es decir, que es una colección importante. Y alrededor de ella distintas salas que mezclan lo contemporáneo, lo más contemporáneo con lo más histórico. Esto era el esquema de la TEI, y en el Pompidou se es menos repetitivo en la estructura también de sus 4 apartados, pero además tiene cada uno de ellos una gran sala también con grandes piezas, aunque no históricas. Podríamos decir que en la última década asistimos a la recuperación del cine de exposición. En este sentido, la colección permanente del Pompidou, al organizarse en torno al cine, quizás el arte del siglo XX, podría decir que es el cine, al organizarse en torno a este arte, se ha apuntado un tanto, ¿no? Aquí podéis ver, si queréis, una obra en movimiento de Marcel Duchamp, que se relacionaba con obras ya más actuales de Olafur Eliasson. Tuvo, por ejemplo, una instalación en el CAC de Sevilla no hace mucho tiempo, ¿no? De este tipo de parejas que eran interesantes, ¿no? En la TEI también se sabía algo de esto, y también introdujeron algunas multiproyecciones. Les recomiendo, creo que todavía está la de Christian Marclay, que les recomiendo. Había también una película fantástica, aunque ya no la tienen, la han cambiado, sobre el Berlín de los años 20. El Berlín de los años 20 era fundamental, ha sido fundamental en la cultura del siglo XX, ¿no? Que es de Walter Ruttmann, ¿no? Una obra fantástica, ¿no? Pero sin embargo, donde fallaba más la presentación de la TEI, donde falla más la presentación de la TEI, es en el último apartado. Yo lo calificaría casi de fiasco, porque es un apartado dedicado a la pintura. Ya sabemos que la pintura no vive en el mejor de sus momentos, ¿no? Pero mezclaban algunos artistas no muy interesantes. Eso sí, había una sala entera dedicada a Rothko, con la intervención que hizo para un restaurante en Nueva York que colecciona la TEI, y que solo podía ser calificada de sublime. Vayan ustedes solamente a Londres a ver esta sala y me habrá merecido la pena del viaje, ¿no? Les voy a pasar, también ayer les señalé un fenómeno que es la relación entre lujo y arte contemporáneo, ¿no? Les hablé un poco, ¿no? Yo ahora, este apartado del que les voy a hablar podría ser titulado como Lujo, Calma y Voluptuosidad, y que tiene que ver con la apertura en la Junta de la Dogana de Venecia, que ha sido reformada por Tadao Ando, por el arquitecto japonés, para ser sede de la colección de François Pinault, magnate del lujo y dueño de la casa de subastas Christie's. Aquí tienen algunos detalles de la Punta de la Dogana. Es este triángulo que ven ustedes aquí. Creo que tengo una visión aérea que se puede ver mejor. Es el triángulo, está al lado de Santa María de la Salute, la famosa iglesia, y es una especie, la Punta de la Dogana era la punta de aquí se ponía una gran cadena. Este es el inicio del Gran Canal de Venecia,
se ponía una gran cadena que pues, no permitía entrar a otras naves, ¿no? Era la punta de la aduana, la punta de la aduana, sería la traducción en castellano, ¿no? Es un edificio que ha estado en disputa, lo quería el Guggenheim. El Guggenheim, Peggy Guggenheim, uno de los miembros de la familia, se fue a vivir a Venecia y tenía una mansión un poco más arriba del Gran Canal y ahora es también sede de la Fundación Guggenheim. Con marcaciones, pues merece la pena, es una mansión preciosa de principio del siglo XX, mezcla el modernismo con la tradición veneciana, muy interesante, pero buscaba también Thomas Green, quería hacerse con la punta de la aduana para esta ampliación de los museos Guggenheim, pero al final François Pinault se quedó con él. También se quedó François Pinault con el Palazzo Grassi, que está también en el Gran Canal y donde se hacen también presentaciones de la colección de arte contemporáneo de François Pinault. Yo creo que la apertura como digo, de la disputada punta de la dogana, la reforma de Tadao Ando, ahora vamos a ver alguna imagen más, la reforma de algunas imágenes. Cumple las expectativas de todos aquellos que entienden el arte contemporáneo como fomento de las relaciones entre las élites económicas y el turismo. Es un claro ejemplo de ello, ¿no? No es la primera vez, y la exposición que inauguró la Junta de la Dogana se llamó Mapping the Studio. No es la primera vez que digo que esta obra fundamental de Bruce Nauman, del artista norteamericano Bruce Nauman, que se llama Mapping the Studio, que como ves es una instalación multicanal, con varias proyecciones, es una grabación nocturna del estudio del artista justo cuando no está el artista. Él graba, puesto unas cámaras de grabación nocturna, la de las militares, etc., y se graba el estudio del artista durante la noche, cuando él no está presente en el estudio. Ya sabéis que el estudio ha sido entendido como un lugar sagrado, donde tiene lugar la química del arte, etc. Y Bruce Nauman quiere ya de alguna manera desacralizar esto, ¿no? Para que se viera las pequeñas cosas que suceden en el estudio cuando el artista no está. También Mapping the Studio fue el título de una exposición en otro museo de arte contemporáneo fundamental, que lo estoy tratando estos días, que es el Stedelijk Museum de Ámsterdam. Se tituló así, Mapping the Studio, porque estudiaba la evolución del estudio del artista a lo largo del siglo XX, cómo ha ido cambiando el concepto de estudio hasta casi convertirse actualmente el estudio del artista en esto, el ordenador. Allá donde se encuentra el artista, ese es su estudio. Pero ¿a qué viene relacionar el estudio del artista con una colección de arte contemporáneo privada como es la de François Pinault? Visitando las salas de la Punta de la Dogana y del Palazzo Grassi se puede tener muchas sensaciones, ¿verdad? Se pueden tener muchas, pero ninguna se aproxima ni remotamente al estar en el estudio de un artista, y mucho menos en el estudio que estábamos señalando de Bruce Nauman, que aparece filmado nocturnamente en Mapping the Studio. Los comisarios de la exposición de la Punta de la Dogana, Francesco Bonanni es uno de ellos, un comisario italiano bien conocido, que ha sido comisario de la Bienal de Venecia. Digo que los comisarios no hicieron bien su trabajo, puesto que o bien desconocían la exposición del Stedelijk de Ámsterdam, o bien tiraron, como se suele decir, por la calle del medio, intentando dar una justificación a lo injustificable, que es una colección privada comprada además a golpe de talonario. Además, hacen diversas afirmaciones en el catálogo de la exposición, como por ejemplo que el estudio es un territorio sagrado, volviendo a esa concepción antigua del estudio del artista. Yo me acuerdo que hice la crítica de la exposición y decía que era solo por esto habría que ponerle una demanda a los comisarios, ¿no? Una demanda casi judicial, ¿no? Pero al mismo tiempo decían, cuando hice la crítica, que había que recobrar un poco la calma, ya que estábamos en un escenario de lujo y voluptuosidad. Hay que decir que en la Punta de la Dogana suelen atracar algunos de los yates más impresionantes que hay en el mundo, y que durante la Bienal de Venecia, que es cuando se inauguró
este edificio atraca el propio François Pinault, su hijo, que está casado, como sabéis, con ¿cómo se llama? Salma Mayer, ¿no? Hayek, ¿no? Es una famosa actriz, ¿no? El hijo de François Pinault, para que se una todo, ¿no? Ya está todo unido, ¿no? El mundo del espectáculo, el mundo de los negocios, el mundo del mundo. Hay algo que, no sé, que ponía nervioso, sobre todo quizás a los que no nos desenvolvemos en ese mundo del lujo. Yo recuerdo que fui invitado por ellos, por François Pinault, nos alojaron en el Hilton, en Venecia, es un hotel de lujo, no podía ser de otro modo, y todo fueron una serie de ceremonias presididas por el lujo y el mundo del espectáculo. Era una cosa, no sé cómo decirles, que causaba cierto malestar, a mí me lo causaba de alguna manera, ¿no? También porque la punta de la Dogana, cuando intentabas mirar por estas ventanas, lo que veías eran los grandes yates, no te dejaban ver el canal de la Giudecca, que se ve por este lado, ¿no? O por el otro, el gran canal, ¿no? A ver, tengo otra imagen, ¿no? Este es uno de los grandes yates, ¿no? Que atracan ahí en la punta de la Dogana y que, no sé, ustedes están quizás aquí acostumbrados a verlos en Puerto Banús, no lo sé, pero ese escenario de lujo extremo produce cierto malestar, cierto estupor, ¿no? Justo también con una obra de un artista que yo valoro mucho, como es Charles Gray, con esta famosa obra, que es un niño, como veis un poco la escala, es un niño con una rana, ¿no? Como si hubiese acabado de coger una rana del Gran Canal. ¿Y era en Navidad? Coincidió con la inauguración de la Bienal. Sí. Podríamos decir que las obras que se reunieron en la primera presentación y que las siguientes también han sido igual, pertenecen a lo que podría llamarse como el segmento alto del arte contemporáneo. Es el tipo de trabajo que encontramos en galerías emporios, como Gauguin, por ejemplo, el tipo de galerías a las que suelen llegar los artistas de éxito, cuando quizás ya no tienen mucho que decir, pero sí mucho que vender. En ese momento. Así podemos encontrar ejemplos recientes en la punta de la Dogana, en las inmensas urnas de los Chapman. Los Chapman estuvieron aquí en el CAD de Málaga, exhibidas tras su paso por la galería YQ de Londres, que es uno de esos grandes emporios galerísticos, o bien en la lograda instalación, yo la destacaría, del dúo alemán Fischli und Weiss, que se mostró justo el invierno anterior en la galería berlinesa Spruckmacher. Además, sobre todo, de la amplísima lista de la escudería Gagosian. Gagosian es el mayor emporio mercantil dedicado al arte moderno y contemporáneo mundial, ¿no? Con sedes en numerosas ciudades, principalmente en Nueva York, pero también en Los Ángeles, también en Londres, también en París. Y esa lista, podríamos decir, aquí tenemos algunos de ellos, o dos de ellos, podríamos señalar la obra que está en primer término de Jeff Koons. Aquí tenemos una imagen de Jeff Koons y Cicciolina, cuando eran pareja en la vida real, pero también en la artística, ¿no? Estas obras así relamidas, un tanto ñoñas, vamos a decirlo, pero que tanto triunfaron. Y detrás tenemos fotografías de Cindy Sherman, que ahora mismo, si fueran a ver alguna de las bienales que he señalado en Nueva York, tiene una retrospectiva en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero también de la escudería Gagosian hay otros muchos artistas como Richard Prince, lo tenéis ahora mismo en el Museo Picasso de Málaga, un diálogo de Richard Prince y Picasso, merece la pena verlo, yo he estado hace un rato viéndolo. Xi Tongli, que murió recientemente, Yayoi Kusama, que ha tenido retrospectivas en la Reina Sofía este año y que ahora mismo está exponiendo en la Tate Modern, o Kippenberger o Sugimoto, bueno, un largo etcétera. Y por otro lado también se corresponden con lo que sale a puja de las obras presentes aquí en la punta de la Dogana, con lo que sale a puja en las dos grandes casas de subastas en sus apartados de arte contemporáneo. Como ya he dicho, no en vano es lógico que François Pinault se fíe de la selección de sus empleados de Christie's, que compren Christie's
y de algún modo esto se refleja en su colección porque así todo queda en casa. Él lo vende y él lo compra. Yo me lo beso, yo me lo como. Para muestra, un botón, ¿no? El espacio central de quizás lo mejor de todo la punta de la dogana es la restauración o la restauración e intervención que ha hecho Tadao Ando, muy discreta pero efectiva, cabría decir, ¿no? Pues en el espacio central, por ejemplo, estaba ocupado por una selección de un artista alemán que reside actualmente en Estados Unidos, que se llama Rudolf Stinker. Obras de ese artista habían sido recientemente subastadas en Christie's y el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago le organizó también en ese momento una retrospectiva comisariada por el mismo comisario, Onami, que la había colocado aquí. Es decir, era como una gran operación para promocionar a este artista. Christie lo subasta, el Museo de Chicago le hace una exposición y se consagra ya en este lugar. Comparativamente con otras presentaciones de la colección, porque la colección Pino se ha ido presentando en distintos lugares, esta se parecía mucho a la que se había realizado hace unos años en el Palazzo Grassi, coincidiendo también con otra Bienal de Venecia. En aquel caso, y en este, la pintura y la escultura, hoy como ayer, podríamos decir, son los grandes protagonistas, son siempre los grandes protagonistas del mercado. Aquí, por ejemplo, les podría destacar todas estas esculturas que podéis ver en la parte inferior, que son de la artista británica Rachel Whitereath, o, por ejemplo, la obra de Mauricio Cattelan, que está aquí encontrada, como podéis ver, en la pared, ¿no? Mauricio Cattelan fue el comisario de la Bienal de Berlín que les señalé antes. Había, en la presentación de la punta de la dogana, diálogos, vamos a decirlo, con éxito, como por ejemplo los del artista norteamericano Robert Gober y también la artista norteamericana Lee Lozano. Y también, en menor medida, pero también eran aciertos, los de Katie Nolan y el de Richard Prince, o el de Thomas Sulte y Marlene Dumas, artistas todos ellos de conocido prestigio, ¿no? Sí. Yo estuve en la Bienal de Sevilla con Mauricio Cattelan, el niño ese. Exacto, fue la polémica. ¿Esa fue la última Bienal de Sevilla que hubo? Ha habido otra. Ha habido otra después. Esa fue la que comisarió Quyen Wesson, que señalé antes. Posteriormente hubo otra que comisarió el director del ZKM de Karlsruhe, en Alemania, que está dedicada al arte y las nuevas tecnologías. Esa bienal que señalas con la obra de Cattelan, que era un niño que causó polémica, se pidió que se retirara porque era un niño que estaba ahorcado, ¿no? Es la Bienal del niño ahorcado. Y en Sevilla tú preguntas, y eso es lo que saca a la gente, para que hablemos, ¿no? Las bienales necesitan un toque popular, algo que te atraiga, ¿no? Y de hecho es curioso que yo he hablado con mucha gente en Sevilla que no son muy aficionados al arte contemporáneo, pero a las bienales de arte contemporáneo sí, era un fenómeno mediático, ¿no? Recuerdo que me entrevisté con un ingeniero del puerto de Sevilla para otro tema y me preguntó por cuándo hacíamos la próxima bienal, que querían llevar a sus hijos, para que veáis de alguna manera el fenómeno de la bienal y la importancia que tiene, ¿no? Frente a este tipo de presentaciones de la colección que les he venido señalando, me gustaría, ya rápidamente para terminar, me gustaría señalar lo que hemos hecho nosotros recientemente, una exposición que acabó hace unos meses, ¿no? Como les señalé ayer, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es un centro de arte, pero tiene una colección de arte que nosotros, a pesar de la crisis, intentamos implementar año tras año, ¿no? Pero lo que no tenemos es un lugar dedicado a la colección. No tenemos colección permanente. Aquí el CAD de Málaga sí que tiene, si recordáis, al final tiene una pequeña parte que cambia también de vez en cuando, pero que permanece de alguna manera. Nosotros todos los años hacemos una gran presentación de la colección. Nosotros tenemos también, en
no íbamos a ser menos que la TEI, 4 líneas de investigación, y 4 líneas, y una de ellas es el paso de lo rural a lo urbano, cómo eso se refleja en el arte, ¿no? Que tiene mucho que ver con Sevilla, ¿no? Porque todavía la presencia de lo rural es importante, pero no deja de ser Sevilla, como Málaga, ¿no? Una conurbación, en el caso de Sevilla son como unos 700.000 habitantes, lo que es la propia ciudad, y en el área metropolitana 1,000,000 y pico, ¿no? Es decir, a pesar de que el campo, lo rural está muy presente, lo urbano cada día toma más peso, ¿no? Pues una de esas líneas es, como digo, la ciudad o el paso de rural al urbano. Y decidimos presentar la colección permanente con este título: a las ciudades se las conoce como a las personas en el andar. Es una frase que no es original nuestra, del equipo del CAAC, sino que es una frase tomada de Robert Musil, del Hombre sin atributos, de las primeras páginas del libro, cuando dice esto. Nos gustaba el título por varios motivos, porque realmente a una ciudad, como se la conoce, es paseando, bateándola, ¿no? Esto lo sabemos todos, los que hemos ido a ciudades que no son las nuestras, que vivimos en ciudades que no son nuestras ciudades de origen, ¿no? Pero también señala que a la ciudad se la conoce a las ciudades se las conoce con el paso del tiempo, como a las personas. A una persona tú no la conoces de un vistazo, tú puedes tener sensaciones, etcétera, pero para conocer bien a una persona necesitas tiempo, ¿no? Pues en la ciudad es igual, ¿no? Y decidimos hacer una presentación de la colección con algunas de las obras que giran en torno a estos conceptos. Aquí podéis ver, recordáis que ayer lo visteis, el refectorio, este era de los monjes, donde comían los monjes, ¿no? Con un artesonado precioso que aquí ahora mismo nos aprecia, ¿no? Pues esta es una obra, instalación de Jesús Palomino. Jesús Palomino es un artista andaluz que se fue a estudiar a Ámsterdam y que ha expuesto como una de las principales galerías españolas, que es Helga del Real, quizás la conozcan ustedes, pero también es una gran coleccionista que acaba de abrir un museo de arte contemporáneo con su colección en Cáceres. Bueno, pues esta es una obra que conseguimos adquirir el año pasado, que mezcla dos partes. Por un lado, esta serie de maquetas de coche con una especie de ciudad precaria que veis al fondo, que está compuesta de muchos elementos, todos ellos recabados de tiendas de todo a 100. Y es una ciudad como inestable, construida, parece una ciudad asiática, de alguna manera, ¿no? También porque, bueno, al final los todo a 100 son chinos, digamos los chinos, ¿no? Que son casi todos productos procedentes de ahí, ¿no? Tiene ese aire en proceso y en elaboración, pero también muy precaria, ¿no? Justo en la capilla de al lado, la capilla originaria del monasterio, esta es la capilla de la Magdalena, instalamos una obra de Santi Cirujeda. Santi Cirujeda es un arquitecto y artista andaluz que ha participado, por ejemplo, en la Bienal de Venecia. Santi Cirujeda lo que propone, se compone de la pieza de una proyección con Playmobil, los muñequitos, que es una animación que va actuando y consiste en saltarse, buscar los intersticios de las normas urbanísticas para procurar autovivienda, ¿no? Para procurarse autovivienda en estos momentos en que está complicado tener una, ¿no? Entonces, si os fijáis, aquí tenéis la maqueta de un edificio y él propone la construcción de una especie de vivienda portátil, no sé si la conocéis, y él da aquí todas las instrucciones para poder hacerse. Es algo real, es algo que se puede hacer y que dentro de las normas urbanísticas es posible, porque no está regulado. Aquello que es alegal no es ilegal. Y aquí podéis ver un poco también lo peculiar de nuestros espacios, ¿no? Esta, como digo, es la capilla de la Magdalena, donde quedan restos de paños de cerámica, con una cúpula maravillosa que aquí no podéis ver. O el espacio que ayer visteis donde estaba la boca, ¿os recordáis? La boca de Samuel Beckett, que esta es la antigua iglesia del monasterio. Aquí instalamos todo un conjunto de obras que conseguimos que nos donara Miguel de Prada Pool. Miguel de Prada Pool es un arquitecto español visionario. Él participó en algo, el Reina Sofía hizo una exposición sobre los encuentros de Pamplona. Los encuentros de Pamplona tuvieron lugar a principios de los años 70, esa ciudad, y fueron como el inicio de la modernidad artística
de las últimas décadas, donde se explayó, se empezó a investigar sobre el arte conceptual, sobre todo. Pues él hizo una intervención en esos encuentros de Pamplona. También es un arquitecto que ha construido cosas, pero sobre todo es un arquitecto visionario. Aquí lo que planteamos eran distintos proyectos que nos ha donado, como por ejemplo la construcción de una ciudad flotante sobre el mar, en este, aquí donde veis, ¿no? Estos son todos los paneles explicativos de una ciudad hinchable que va flotando en el mar. Por dentro habría un bosque dentro de estas estructuras flotantes, y la ciudad se iría desplazando 1 kilómetro diario a causa de las mareas. O, por ejemplo, esto que veis aquí se ve muy mal, ¿no? Pero podéis quizás apreciarlo, es una ciudad en el interior de un iceberg, una ciudad que se va con el paso del tiempo diluyendo. O, al final del todo, en la proyección que había, una ciudad en el espacio, girando alrededor de la Tierra, pero en el espacio. Él dice que todas estas ciudades son realizables, y él las tiene estudiadas de manera pormenorizada, ¿no? Y nos ha donado estas ciudades posibles, pero no realizables. Aquí podéis ver obra de un artista de Málaga, que quizás conozcáis, que es Rogelio López Cuenca. Aquí teníamos, lo que veis aquí, son obras que realizó para la Exposición Universal de Sevilla de 1992, y que justo el día anterior de la inauguración fueron censuradas, aunque se dijo que no fueron puestas porque conducían errores, pero justo lo que quería Rogelio López Cuenca. Como veis aquí se pueden leer, he puesto aquí algunas de las más fáciles: manejamos tus miedos, o la de atrás había que ponía hay que estar ebrio, siempre ahí está todo. Pues estas son las señales que estaban durante toda la Expo, durante todo el recinto de la Expo, indicando pabellón de Uruguay, pabellón de no sé dónde, comisaría de policía, restaurante. Pues él ponía esto, y esto aquí las estáis viendo en castellano, pero los ponía en todo tipo de idiomas, y estas son de las sencillitas, de las que se leen fáciles, pero había otras que eran más complicadas de leer. Como veis aquí también se puede leer rap, pop o jazz. O aquí en estas señales también, en esta señalética, ahora sin poder leerlo cuesta más, pero es un poema, no recuerdo si era ultraísta o dadaísta, pero que venía, es un poema sonoro, ¿no? Que no significa nada, pero que tú al leerlo eran tan, tan, zum, dum, tum, tan, este tipo de cosas, pero indicando hacia un lado y hacia otro. O aquí teníamos una sala dedicada a ciertas tribus urbanas. Este es Miguel Trillo. Miguel Trillo, pues ¿Jimena es Cádiz o es Málaga? Jimena es Cádiz, ¿no? Jimena de la Frontera, ¿no? Es Cádiz, me iba a decir que era malagueño, pero me retracto. Miguel Trillo es un fotógrafo, un artista asociado a la movida madrileña. Él empezó a fotografiar a todos los grupos y a la gente que iba a los conciertos de la movida, y últimamente ha ampliado su campo de acción y va recorriendo ciudades del mundo. Aquí empezaba por Japón, continuaba en China, Filipinas, fotografiando a distintas tribus urbanas. Esta última que estoy señalando era aquí en Málaga. Era una pareja que en Sevilla he descubierto que se llama, no sé si aquí también se los llama, los Cani. Aquí no veo que sí, también, ¿no? Pues era una pareja de canis, ¿no? Se dice así, no sé, bueno, y la última chica era de Huelva, pero viendo un poco. Este conjunto que veis aquí de fotografías y el vídeo es de un actual profesor de la Facultad de Bellas Artes en Málaga, aunque él procede de Alemania, de Sevilla y de Alemania, Juan Carlos Robles. Es un trabajo sobre las 3000, que es un barrio de viviendas de estos siempre problemáticos cuando se habla, y él fotografió toda la zona junto con un vídeo. El vídeo era en el videoclub de las 3000. No entra cualquiera, es las 3000 de Sevilla y no entra cualquiera, eso lo aseguro, ya me he enterado, he intentado ir. Y bueno, es el videoclub va contando la gente, va contando la última película que ha visto. Normalmente hay gente con pocos estudios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que es curioso es cómo te cuentan, pues claro, las películas que han visto son películas comerciales y que, aunque no la hayamos visto, nos suenan, ¿no? Y te cuentan, la idea es que se pone delante de la cámara y resumen la película. Y es de un interés enorme, porque
ves a tipos inteligentísimos como han captado a la primera la película y le están haciendo una crítica además demoledora. Gente que ya digo, que muchas veces, no sé, hablaba uno que había visto una película de Hitler, ¿no? Y dice, es un tío muy malo, ¿no? Ya sabes cómo se dice en Sevilla, ¿no? Es un tío muy malo, muy malo. Era un tío muy malo, muy malo, muy malo que te va a contar, pero lo dice con muy pocas palabras, pero te resume con mucha gracia, también, ¿no? Aquí hicimos una sala dedicada al cómic, la influencia del cómic. Esto Juan Antonio Ramírez también tuvo un famoso ensayo sobre el tema pionero, además en el Estado español, la influencia del cómic en la ciudad, como dentro de los mitos urbanos y del underground, ¿no? Esta obra que veis aquí es la última obra que hizo Nazario, dibujante de cómics underground, andaluz, que ha residido durante muchos años en Barcelona, de hecho. Y era la historia de Turandot, que es una historia sincrética, nos ha donado esta pieza, que es sobre una historia oriental, pero los protagonistas están vestidos de la Virgen del Rocío, vestidos de toreros, una cosa un poco disparetada. Aquí lo que veis es las viñetas originales del Roto para el País, que también nos ha depositado un gran número de ellas. Todas ellas, ya sabéis que el Roto es siempre certero, es simplemente una imagen y una frase, y darle claro siempre, ¿no? Casi siempre. Y estas todas eran sobre la especulación inmobiliaria que hemos sufrido en los últimos años. También yo recuerdo esta que estoy señalando aquí, la recuerdo especialmente, hacía referencia a un famoso cuadro de Magritte, Cécine Spa y Pip, ¿no? Y decía Cécine Spa y Mur, ¿no? Un muro. Esto no es un muro, era sobre el muro de Palestina, ¿no? Ya sabéis que los israelíes me dicen que eso no es un muro, bueno, es un muro de la vergüenza, como si no era otros, ¿no? Cuando la época. Y esta gran pieza, esta gran instalación que veis aquí delante, es una obra del artista catalán Francesc Ruiz, y es un libro de artista que él ha manipulado, los cómics de la Revolución, con los que ha construido esta especie de ciudad. Es un cómic manipulado y como la revolución que supuso el cómic también ha transformado el fenómeno urbano. Bueno, estas son otras salas con obras de distintos artistas para que veáis. La exposición, como digo, se llamaba Las ciudades como las personas se las conoce en el andar, y buscábamos también, como veis, seguíamos un poco la estela también de la Tate, mezclábamos unas obras originales. Esta se terminó hace un par de meses, se terminó justo hace un par de meses. Y la próxima presentación la gran presentación de la colección que hagamos este año estará dedicada a los lenguajes pictóricos actuales y relacionaremos la actuación y el movimiento. De alguna manera, lo que queremos decir, si se dice, ¿no?, en la historiografía tradicional artística, que el gran avance del arte del siglo XX ha sido la abstracción, ¿no?, toda la historiografía tradicional. Sin embargo, planteamos que quizás eso no sea así, sino que el gran avance del arte del siglo XX ha sido el movimiento. Como en su momento fue la perspectiva en el Renacimiento, pues el logro del movimiento en el arte quizás haya sido el gran avance. Entonces vamos a unir los dos grandes logros de la humanidad en torno al arte del siglo XX, la actuación y el movimiento, y esto lo inauguraremos en julio de este año, ¿no? Y estáis todos invitados a pasarlo, porque ya después de la charla y que os he dado desde hoy, estáis obligados a ir al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y os invito a ello. Lo dejamos si os parece bien, ¿de acuerdo?